Vamos a realizar ahora ejercicios de representación gráfica de funciones racionales, es decir, de cociente de polinomios. Empezaremos representando gráficamente la función y igual a x menos 1 partido por x menos 2. El dominio es el conjunto de todos los números reales menos el 2, puesto que se trata de una función racional. Y el dominio de una función racional es el conjunto de todos los números reales menos aquellos que anulan el denominador. Y en este caso, el único valor que anula el denominador es el 2. Dado que si igualamos el denominador a 0, quedaría x menos 2 igual a 0, es decir, x igual a 2. Por lo tanto, el dominio es el conjunto de todos los números reales menos el 2. Si lo queremos escribir en forma de intervalos, escribiríamos el intervalo menos infinito 2 unido al intervalo 2 infinito. Para estudiar si esta función presenta algún tipo de simetría, tenemos que obtener las funciones f de menos x y menos f de x. Recordemos que obtener la función f de menos x es a partir de la función original cambiando la x por menos x. Y para obtener la función menos f de x hay que cambiar de signo a la función original. Recordemos que cuando cambiamos de signo un cociente, o bien cambiamos de signo el numerador, o bien cambiamos de signo el denominador. Nunca podremos cambiar de signo simultáneamente numerador y denominador. Obtenidas, por lo tanto, las funciones f de menos x y menos f de x, observamos que no existe ninguna relación entre las funciones f de x y f de menos x, y tampoco existe relación entre las funciones f de menos x y menos f de x. Es decir, esta función no presenta ningún tipo de simetría. Para obtener los puntos de corte con los ejes, empezamos con el eje x y para ello le asignamos ahí el valor 0. Y tendríamos que resolver la ecuación x menos 1 partido por x menos 2 igual a 0. Recordemos que, una vez más, que cuando un cociente es igual a 0, lo que tenemos que igualar a 0 es el numerador. Por lo tanto, quedaría x menos 1 igual a 0, es decir, x igual a 1. El punto de corte con el eje x sería el punto 1, 0. Y para obtener el punto de corte con el eje y, le asignamos a x el valor 0 y obtendríamos que y es igual a 1 medio. Es decir, el punto de corte con el eje y sería el punto 0, 1 medio. Para estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos, tenemos que calcular la primera derivada. Y puesto que se trata de una función racional, aplicamos la fórmula. Derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, partido por el cuadrado del denominador. Realizadas las operaciones pertinentes y simplificando, obtendríamos que la primera derivada es menos 1 partido por x menos 2 entre paréntesis al cuadrado. Y dicha primera derivada no la podemos igualar a 0. Por lo tanto, tendremos que estudiar el signo de la primera derivada en los intervalos proporcionados por el dominio. Recordemos que el dominio del conjunto de todos los números reales menos el 2. Es decir, el 2 divide a la recta real en dos intervalos. Observamos que en ambos intervalos la primera derivada es negativa, puesto que para cualquier valor de x, el denominador va a ser siempre positivo porque está elevado al cuadrado, y el numerador va a ser siempre negativo, es menos 1. Por consiguiente, la función es decreciente en todo su dominio. Y en consecuencia, la función no tiene ni máximos ni mínimos relativos. Para estudiar los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión tenemos que recurrir a la segunda derivada, puesto que se trata de la derivada de una función racional, aplicando la fórmula, derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, partido por el cuadrado del denominador. Realizadas las operaciones pertinentes y simplificando, se obtiene que la segunda derivada es la función 2 partido por x menos 2 entre paréntesis al cubo. Y como en el caso anterior, tampoco podemos igualar la segunda derivada a 0. Y en consecuencia, estudiaremos el signo de la segunda derivada en los intervalos proporcionados por el dominio, que recordamos que era todos los números reales menos el 2. A la izquierda del 2, por ejemplo, para x igual a 0, observamos que la segunda derivada es negativa. Y por lo tanto, en el intervalo menos infinito 2, la función es cóncava. Y a la derecha del 2, por ejemplo en el 4, observamos que la segunda derivada es positiva. Y por lo tanto, en el intervalo 2 infinito, la función es convexa. Esta función no tiene puntos de inflexión, porque x igual a 2 no pertenece al dominio de definición de la función. Vamos a calcular ahora las asíntotas de esta función. En primer lugar, no tiene asíntotas oblicuas. ¿Por qué? Porque el grado del numerador y el grado del denominador es el mismo. Y recordemos que para que una función racional
o sea, un cociente de polinomios, tenga asíntotas oblicuas, el grado del numerador tiene que ser exactamente una unidad mayor que el grado del denominador. Lo que sí tiene esta función son asíntotas horizontales y verticales. Veamos cómo calcularlas. Para calcular las asíntotas horizontales tenemos que calcular los límites cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito de la función. Y tiene que darnos un número real. Y en este caso nos da. Y en ambos es el 1. Por lo tanto, la recta horizontal y igual a 1 sería la asíntota horizontal. Para la asíntota vertical tenemos que calcular el límite cuando x tiende a los puntos que no pertenecen al dominio de la función y tiene que darnos más o menos infinito. Y en este caso se cumple. Si calculamos el límite cuando x tiende a 2, dado que 2 no está en el dominio de la función nos daría más menos infinito. Por lo tanto, la recta vertical x igual a 2 es una asíntota vertical. Para representar esta función solo conocemos la asíntota horizontal que representaríamos, la recta y igual a 1. La asíntota vertical que también representaríamos, x igual a 2. Y sabemos que pasa por el punto 1, 0. Y también sabemos que pasa por el punto 0, 1 medio. Es decir, conocemos los puntos de corte con el eje x con el eje y. Además, esta función tiene la peculiaridad de que es lo que se denomina una hipérbola. Sabemos además que siempre es decreciente. Y también sabemos que a la izquierda del 2 es cóncava y a la derecha del 2 es convexa. Puesto que tiene que aproximarse a las asíntotas, realizaremos de una forma sencilla la representación gráfica. Si con los datos obtenidos no somos capaces de esbozar la gráfica de la función, podemos ayudarnos mediante una tabla de valores. Pasaremos ahora a la representación gráfica de la función y igual a x cuadrado menos 1 partido por x cuadrado más 1. El dominio es el conjunto de los números reales, puesto que el denominador no se puede igualar a 0. Es decir, no hay nada que anule el denominador, dado que si igualamos el denominador a 0, x cuadrado más 1 igual a 0, quedaría x cuadrado igual a menos 1, lo cual es un absurdo. Para estudiar las posibles simetrías de esta función, tenemos que obtener las funciones f de menos x y menos f de x. Recordemos que la función f de menos x se obtiene sustituyendo la función original la x por menos x. Y la función menos f de x se obtiene cambiando de signo la función original. Y recordemos una vez más que cambiar de signo un cociente es cambiar de signo el numerador o el denominador. Nunca ambos simultáneamente. Repetimos, o bien el numerador o bien el denominador. Obtenidas, por lo tanto, las funciones f de menos x y menos f de x, observamos que se cumple la igualdad de que la función original f de x es igual a la función f de menos x. Es decir, la función es simétrica respecto al eje de ordenadas, lo que conocemos como una función par. Para calcular los puntos de corte con los ejes, empezando con el eje x, le asignamos ahí el valor 0. Es decir, tenemos que resolver la ecuación x cuadrado menos 1 partido por x cuadrado más 1 igual a 0. Es decir, cuando un cociente es 0, el numerador es 0. X cuadrado menos 1 igual a 0, es decir, x igual a más menos 1. Por lo tanto, los puntos de corte con el eje x serían el 1, 0 y el menos 1, 0. Para calcular el punto de corte con el eje y, le asignamos a x el valor 0 y obtenemos que y sería igual a menos 1. Es decir, el punto de corte con el eje y sería el punto 0 menos 1. Para estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos tenemos que recurrir a la primera derivada. Puesto que se trata de un cociente, aplicando la fórmula correspondiente, obtendríamos que la primera derivada es 4x partido por x cuadrado más 1 entre paréntesis al cuadrado. Al igualar la primera derivada a 0, igualamos 4x partido por x cuadrado más 1 entre paréntesis al cuadrado igual a 0, es decir, igualamos el numerador a 0. 4x igual a 0, es decir, x es igual a 0. Entonces vamos a estudiar el signo de la primera derivada en los intervalos proporcionados por este valor.
Este valor nos divide la recta real en dos partes, en dos intervalos. Y observamos que, por ejemplo, a la izquierda del 0, por ejemplo, cuando x es igual a menos 1, la primera derivada es negativa. Por lo tanto, en el intervalo menos infinito 0, la función es decreciente. Y a la derecha del 0, por ejemplo, para x igual a 1, la primera derivada es positiva. Por lo tanto, en el intervalo 0 infinito, la función es creciente. En el 0, la función pasa de decrecer a crecer, es decir, hay un mínimo. Y para obtener la ordenada del punto correspondiente, sustituimos x igual a 0 en la función original, obteniendo que el punto 0 menos 1 es el mínimo de la función. Para obtener los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión, calculamos la segunda derivada, que nuevamente se trata de derivar un cociente, y aplicando la correspondiente fórmula, derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador partido por el cuadrado del denominador, quedaría esta primera expresión. En ella podemos sacar factor común x cuadrado más 1, porque lo tenemos en los dos términos del numerador. Sacando factor común x cuadrado más 1, nos quedaría x cuadrado más 1 por, entre corchetes, 4 por x cuadrado más 1, porque aquí estaba elevado al cuadrado, menos 16x cuadrado, 4x por 2 y por 2x. Y debajo x cuadrado más 1 a la cuarta. Esto podemos simplificarlo. Podemos eliminar el x cuadrado más 1 que había en el numerador con uno de los que hay en el denominador. Y por lo tanto, quedaría 4 por x cuadrado más 1 menos 16x cuadrado, todo ello partido por x cuadrado más 1 al cubo. Realizando operaciones y simplificando, quedaría que la segunda derivada es menos 12x cuadrado más 4 partido por x cuadrado más 1 entre paréntesis al cubo. Si igualamos la segunda derivada a 0, es decir, igualamos ese cociente a 0, tendríamos que igualar el numerador a 0 y obtendríamos que las soluciones son x igual a más menos raíz de 3 partido por 3. Estudiamos el signo de la segunda derivada en los tres intervalos proporcionados por dichos puntos y obtendríamos que, por ejemplo, a la izquierda de menos raíz de 3 partido por 3, por ejemplo, en x igual a menos 5, pues la segunda derivada es negativa, es decir, la función en dicho intervalo es cóncava. Entre menos raíz de 3 partido por 3 y raíz de 3 partido por 3, por ejemplo, en el 0, la segunda derivada es positiva, por tanto la función es convexa. Y a la derecha de raíz de 3 partido por 3, por ejemplo, en x igual a 5, la segunda derivada es negativa y por tanto la función en dicho intervalo es cóncava. Además, hay puntos de inflexión en menos raíz de 3 partido por 3 y raíz de 3 partido por 3. Y para calcular las ordenadas de dichos puntos, tenemos que sustituir en la función original. Por último, vamos a calcular las asíntotas. Y esta función solo va a tener asíntotas horizontales. ¿Por qué? Primero, no tiene asíntotas verticales porque el dominio es el conjunto de todos los números reales. Segundo, tampoco tiene asíntotas oblicuas porque los grados del numerador y denominador son iguales. Y por lo tanto, la única posibilidad es que tenga asíntotas horizontales, y las tiene. Si calculamos el límite cuando x tiende a infinito y cuando tiende a menos infinito, observamos que en ambos casos ambos límites valen 1. Por lo tanto, la recta horizontal y igual a 1 es la asíntota horizontal. Para representarla, la gráfica, empezamos representando la asíntota horizontal, la recta igual a 1, y los puntos de corte con los ejes, el menos 1, 0, el 1, 0 y el 0, menos 1. Y también los puntos de inflexión. Uniendo dichos puntos y aproximando a la gráfica a la asíntota, tendríamos que ser capaces de esbozar la representación gráfica de la misma. Si no somos capaces, podemos ayudarnos con una tabla de valores.